Ok, entonces, bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Muy oportunamente, bueno, está con nosotros el doctor Francisco José González. Ante todo, bueno, como todos los viernes, fines de cada mes, vamos a comenzar la conferencia de hoy. Recomendamos, bueno, a las personas mantener el micrófono y los audios, em, digamos, los videos y los micrófonos apagados, y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas después de la sesión del profesor Francisco. Entonces, muy breve, voy a darle la bienvenida, porque bueno, por supuesto, pues el doctor Francisco tiene muy amplia su carrera, por supuesto, y bueno, un honor tenerlo aquí en este espacio. El doctor Francisco José Ramos González, nacido en 1950 en Puerto Rico, es una de las figuras más preeminentes de la filosofía contemporánea en el ámbito hispanohablante. Licenciado y doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación con estudios de posgrado en la Universidad de París bajo la influencia de las corrientes más vigorosas del pensamiento europeo. Durante más de 3 décadas, del año 80 hasta el 2011, ejerció como catedrático de Humanidades y Filosofía en la Universidad de Puerto Rico, donde su labor pedagógica ha dejado una huella indeleble en generaciones de intelectuales. Su vínculo con el budismo y estudios orientales para nuestra comunidad destaca su labor como pionero en el estudio y práctica del Dhamma en el Caribe. Fue cofundador del Centro de Meditación y Estudios Budistas del Caribe y es un estrecho colaborador del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Su erudición le ha permitido dialogar sobre figuras de la talla de Dogen Zenji, integrando estas perspectivas en un marco comparativo con filosofías occidentales como Spinoza, Nietzsche, Heidegger. Su compromiso con la tradición budista ha sido reconocido internacionalmente, siendo invitado como delegado a celebraciones del Vesak en Tailandia, Sri Lanka y Vietnam. Entonces, bueno, sin hacerlo muy largo, vamos a darle la bienvenida al profesor Francisco José Ramos y muy contentos de su plática de hoy. Y muchas gracias, Winston. Gracias por la oportunidad, perdón, de compartir aquí eh, este asunto que delicado, complejo, y que voy a intentar, digamos, exponer y transmitir en el tiempo que es asignado. Yo calculo que más o menos estaré exponiendo durante 50 minutos, no quiero extenderme demasiado. Y luego, si hay preguntas y conversación, interés en seguir indagando en el asunto, pues casi sea. Primero quiero preguntar si se me escucha bien. ¿Se escucha bien, Winston? Sí, Sí, Sí. perfecto, se escucha muy Ah, bien. perfecto, sí. muy bien, sí. Gracias, porque antes dije que aquí hay fluctuación de electricidad y ya uno no sabe qué atenerse en este planeta. Pero en fin, eh, voy a hablar aquí de un texto, como ya he dicho, muy complejo, en el que llevo pues elaborando durante varias décadas. Eh, Quiero enfatizar que el maestro Zen Dogen Zenji, o Eihei Dogen, eh, ha sido en mi trayecto dedicado a la filosofía decisivo, para decir en pocas palabras una trayectoria intelectual ya de muchas décadas. Y diría que Nietzsche me rescató de Marx
y Dogen me rescató de Nietzsche. Así lo resumiría de mi parte. Y gracias al legado de Dogen y a su escritura y a su práctica, que fue la que me llevó a mí a interesarme por el budismo, eh, pues he podido, digámoslo así, eh, tener otra manera de entender la experiencia filosófica. También quiero enfatizar que hay que hacer una distinción, desde mi punto de vista, importante en el contexto de nuestra cultura hispanoamericana, pero en general occidental, que la filosofía desde antiguo no es meramente un asunto teórico, especulativo, sino que es una práctica, una manera de habitar este mundo. Y es también una manera de entender lo que hay. Por lo tanto, la filosofía eh, es realmente, bien entendida, una experiencia. Por lo tanto, se trata de una experiencia filosófica más de que una teoría filosófica. Así ha sido desde los antiguos griegos, también lo fue en la India, lo fue en la China, fue en Japón para la época de Dogen, y lo sigue siendo hoy en menor medida, por lo menos para mí. Y también con aquellos que han sido mis maestros y profesores en mis estudios de la filosofía. Bien, dicho esto, me parece que lo más oportuno es proceder de la siguiente manera, con un tema, insisto, tan complejo. Primero, leer unas citas del Shobogenzo, del fascículo 23 de esa obra monumental, Busho, la naturaleza de Buda. Luego, comentar brevemente las citas y pasar a una exposición ya más detallada sobre el asunto de que este texto de Dogen provoca y evoca. Eh, las traducciones van de mi parte, asumo la responsabilidad. He traducido de las ediciones inglesas, que entiendo que son las mejores hasta el día de hoy. He consultado otras, incluso en nuestra lengua español, pero considero que estas son las mejores. Luego las cito si alguien tiene interés. Consultando los conceptos o términos clave en japonés. Mi conocimiento de japonés es muy rudimentario, pero detenido. Llevo tiempo deteniéndome en ello. No soy un conocedor, ni lo domino la lengua, eh, pero sí un estudioso. Eh, Así que ese es el contexto de estas citas. La primera cita dice así: desde el inmemorial aión de los tiempos. Aión de los tiempos, eso es, eh, se refiere a una dimensión del tiempo que rebasa la cronología. Eón se dice también, kalpa se dice en sánscrito. Es un tiempo enorme. Un día se dice en la tradición brahmánica, en la vida de Brahma, y eh, millones de años en la vida humana. Desde el inmemorial aeón de los tiempos, la gente insensata ha concebido la naturaleza de Buda, Busho, como la conciencia absoluta, como la fuente originaria de la condición humana.
puede uno morirse de la risa. Sigo leyendo a Dogen. Si discutimos la naturaleza de Buda, podemos ir más lejos sin necesidad de dispersarla en el lodo o de lavar sobre mojado. Son las paredes, las losas y los guijarros. Yendo aún más lejos, ¿qué es la naturaleza de Buda? ¿Podéis decirlo en detalle? Y concluye Dogen este pasaje diciendo 3 cabezas y 8 brazos. Aquí sale a relucir un asunto importante, lo comento brevemente. La palabra o el concepto naturaleza, sobre todo en nuestra lengua española y también en la tradición occidental, se identifica con esencia. Es así desde Aristóteles y Platón, o sea, desde la filosofía clásica. Es decir, con la esencia sustancial, como dirá Leibniz en el siglo XVIII. Es decir, con la idea de que hay un sustento inconmovible de la realidad o de lo real y que atañe en el plano humano al alma. Esto no tiene nada que ver con el concepto de naturaleza en Busho, Sho, japonés, que es la naturaleza en su esplendor, en su manifestación, en su día a día, de la cual formamos parte todos los seres vivos y no solo los humanos. A pesar de toda, por ejemplo, la destrucción contemporánea de la naturaleza. La naturaleza no es una parte, tampoco es una parte, es la integridad de todo lo que somos. Los átomos, las moléculas, las células, etc. De tal manera que hablar de la naturaleza de Buda no implica nada distinto de eso. Tampoco una identificación en el sentido, digamos, panteísta, porque el Buda no es una deidad, no es un dios, es el nombre, el epíteto de un despierto. Son, en la tradición, por ejemplo, mahayana, innumerables los Budas. Y en la tradición Zen también. Por lo tanto, por eso me parece recomendable escribir la traducción naturaleza de Buda con minúscula para no inducir a confusión con la divinización de lo que aquí está en juego. Eso es lo que quería señalar de entrada. Luego paso a leer otra cita. Al escuchar la expresión que tiene que ver con la anterior, naturaleza de Buda, muchos practicantes o estudiosos o estudiantes la malentienden como el sí mismo, japonés jiko, ata en pali, atman, sánscrito, descrito por el brahman Senika. Esto es una figura de la época de Buda, que en el Parinirvana Sutta de la tradición mahayana, que se inspira, por supuesto, en el mismo texto del canon Pali, está vinculado a la tradición brahmánica, en donde el Brahman, Atman, es igual a Brahman. Por lo tanto, el universo es lo absoluto y en cada uno de nosotros palpita ese mismo ser absoluto del cual nosotros formamos parte. Dicho de un modo un tanto, ¿verdad?, simplón, pero me parece correcto, es la de tradición brahmánica que en el caso
de Dogen y de la tradición Zen en particular, no se acepta. Tampoco, por supuesto, en Buda. Sabedama Anatta. Recordemos esos versos del Dhammapada y de otros textos canónicos. Todos los fenómenos, condicionados e incondicionados, son impersonales, insustanciales. Otra cita. Huinen enseñó a su discípulo Shinshan diciendo, la impermanencia, muyo en japonés, anisha en pali, anacha en sánscrito, es ella misma la naturaleza de Buda. Muyo busho. La idea de permanencia es la mente que discrimina entre lo sano y lo insano. Kusala y acúsala. En inglés la traducción de kusala y acúsala es muy buena. Los términos en inglés son wholesome y unwholesome. Me parecen muy buenos, porque apunta al concepto de whole, la integridad. Y en Dogen está siempre muy presente esa noción de la integridad de todo cuanto hay. Nada está separado de nada, puesto que no hay un sustento, una realidad sustancial que sirva de fundamento al devenir y a todo cuanto hay, pues lo que hay es el esplendor de lo que se desvanece. Anicca. Ahora que estoy hablando, no es que el tiempo esté pasando, es que lo que pasa no deja de pasar. O para decirlo en una expresión que me parece adecuada, todo llega yéndose. El aparecer es el comienzo del desaparecer. Eso es anicca. Eso es busho. Esa es la naturaleza de Buda. Lo que esto quiere decir, entre otras cosas, es que la naturaleza de Buda no es ajena a lo que en última instancia hay, lo real. Que distinguimos o podemos distinguir de la realidad es una distinción que yo he elaborado en una propuesta filosófica en la que llevo trabajando desde hace décadas. Distinguimos la realidad de lo real. Por realidad podemos entender aquello que construimos con nuestro pensamiento. En la tradición budista se habla de la realidad convencional. Y lo real, aquello que está ahí y que sobrepasa y a la vez abarca esa construcción que hacemos los humanos del pensamiento, porque somos, recordemos la maravillosa definición insuperable de Aristóteles de la condición humana, el ser humano es antropo, el único animal que tiene palabra. Eso es mucho decir. El lenguaje es un asunto humano, la comunicación no. La comunicación se da hasta en las bacterias y de manera muy eficiente, de hecho. Los virus, las plantas, todos los seres, incluyendo las ondas electromagnéticas que, de acuerdo con la física contemporánea, son decisivas a la hora de, por ejemplo, lograr esta comunicación justo de Internet o de nuestros aparatos, de nuestros móviles, nuestros celulares, etc. Ahí hay comunicación.
el lenguaje es una comunicación, pero no es la única forma de comunicación. Por lo tanto, hay comunicación que no es lingüística. Esto es importante enfatizarlo porque para Dogen la naturaleza de Buda es precisamente todo cuanto hay, que no es una esencia, insisto, no es una sustancia, no es algo que permanece fijo de una vez y para siempre, es lo que hay en su constante proceso de transformación y a la vez en su integridad intacta, que llega momento a momento, en todo momento, en la mente, en la materia y en los pensamientos. Esta obra del maestro Zen, del gran maestro Zen Dogen, Senji en japonés, gran maestro, implica una revitalización extraordinaria de las enseñanzas de Buda. Dogen vive en una época muy terrible en Japón. Nace en el 1200 y fallece en el 1253. Terrible en todo el sentido de la palabra, políticamente, guerras civiles, la época Kamakura, es la época del ascenso de las luchas de los samuráis, la entrada en crisis de la estructura imperial de Japón, en fin, no puedo extenderme de eso. Pero Dogen vive eso, se decepciona incluso con aquellos que lo instruyeron, excepto su maestro, Yushu, que encuentra un gran maestro en China, o con los demás se decepciona y regresa a Japón, luego de un periodo en China. Allí decide, también decepcionado por las historias y luchas políticas y la terrible violencia de la época, irse a las montañas y allí hasta el final eh, ejerce su magisterio, su labor de transmitir el Dharma. La obra de Shobogenzo es una obra pionera en la literatura japonesa. No puedo extenderme sobre esto. Eso para muchos es la obra más importante de la literatura japonesa. Estudioso, no soy un experto en eso de ningún modo, pero es lo que se dice. Y también una obra cumbre, sin duda, de la literatura universal. En ella la lengua japonesa alcanza un nivel insospechado, como por ejemplo, y son más o menos contemporáneos, la Divina Comedia y el italiano, Dante, y antes en Petrarca, o como lo hizo el mío Cid con la lengua castellana. Y así podemos ir eh, citando obras decisivas. Eh, para muchos, bueno, menciono aquí a Shuichi Kato, un historiador muy reconocido de la literatura japonesa, en un libro que he consultado, de traducción francesa. La obra de Dogen trasciende su época, trasciende su nación, trasciende la coyuntura histórica que le tocó vivir. En ese sentido, es una obra auténticamente filosófica, como es la de Platón, y todo filósofo digno de ese nombre. La filosofía tiene una dimensión intemporal, no deja de ser histórica, pero atraviesa todas las épocas. Y por eso lo que Dogen dice es de una actualidad extraordinaria, y quien realmente lo lea y se detenga
en ella podrá constatarlo por sí mismo. Pero hay otro detalle muy importante. Dogen no pensó ser famoso, estamos hablando siglo XIII. Era un humilde monje, literalmente, que funda su monasterio en medio de muchas dificultades. Y toda esta gran obra que se llama el Shobogenzo, el ojo, el, eh, el tesoro del verdadero ojo del Dharma o de la enseñanza de Buda, son los discursos que los Dogen transmitía en los periodos intensos de Sesshin, perdón, periodos intensos de retiro Zen, a sus monjes. No había ninguna intención de ser famoso, eh, como tampoco la vida en muchos otros. Llegar hasta hoy aquí, hoy, yo en el Caribe, en Puerto Rico, y ustedes en México, en cualquier otra parte que escuchen, escuchar hablar de él, eso estaba fuera de su... pero el asunto no es ese. El asunto es si lo que se dice tiene o no pertinencia para lo que son las raíces mismas de la condición humana. Y eso fue lo que Buda descubrió. Y lo resumió en 3 frases, que las digo en Pali, porque se podría decir, y de hecho lo sostengo con firmeza, luego de años y años de estudio de Shobogenzo, que toda la obra de Dogen giran en torno a estos, a, a, a lo que Buda llamó las 3 marcas de la existencia. Sabe Sankara Nicha, todos los fenómenos condicionados son impermanentes, fugaces, transitorios. Sabe Sankara Dukkha, todos los fenómenos condicionados son fuentes de padecimiento, de insatisfacción, de sufrimiento. Sabe Dhamma Anatta, todos los fenómenos condicionados e incondicionados, es decir, samsara y nirvana, son impersonales, insustanciales. Eso quiere decir que no están sujetos ni dependen de un ser, un individuo, sea humano, divino o no importa qué. Los fenómenos se sostienen en función de su interdependencia. Paticca Samuppada, el sufrimiento interdependiente de todos los fenómenos. Es el eje en torno al cual giran todos los textos del Shobogenzo. A veces saluda a ellos directamente, otras veces indirectamente. Para ahí está palpitando la enseñanza de Buda, que es lo real, porque este es otro aspecto decisivo. El Buda no descubre una teoría acerca de la realidad, como por ejemplo Einstein, en su maravillosa teoría de la relatividad, o Planck, con el gran descubrimiento de los cuantas que hacen posible pues, la mecánica cuántica, que a su vez hace posible la física particular de partículas, que a su vez hace posible esta comunicación. No, lo que el Buda descubre en realidad es la constatación de cómo realmente es lo que hay. Y de acuerdo con Dogen, eso es la naturaleza de Buda. Por lo tanto, la naturaleza de Buda es otra manera de nombrar lo real. Las cosas tal
¿Cuáles son? No lo que un Buda se inventa, sino lo que hay, y porque es lo que hay Budas. Recordemos esta también importantísima planteamiento en el Canon Pali, haya o no Tathagatas, es decir, despiertos, seres que han visto lo real en el mundo, Budas, todos los fenómenos son condicionados, son impermanentes, todos los fenómenos condicionados son fuentes de insatisfacción, todos los fenómenos son eh, impersonales, insustanciales. Eso no depende de que haya Buda o no haya Buda. El- La condición humana puede prevalecer durante siglos en la imbecilidad e ignorancia que la sigue caracterizando, en medio de fulgores y destellos de sabiduría. Pero lo que hay es lo que hay. Por lo tanto, el Buda da con lo que hay. En buen castellano eso es lo real tal cual, la talidad. La realidad, que es la construcción humana que nombra lo que hay, por ejemplo, los hechos siguen siendo, la realidad de que estoy hablando aquí y ustedes están escuchando, eso es una realidad. Pero eso no agota lo real. Lo real envuelve la realidad y lo desborda. ¿Eh? Y ahí es donde se introduce en la tradición mahayana, particularmente con la gran enseñanza de Nagarjuna, la noción de shunyata, de vacío, que es fundamental, por supuesto, en el Zen. Ku se dice en japonés. A partir de ahí, es importante no perder de vista que todo el esfuerzo de Dogen consiste en transmitir esa experiencia primordial del Buda. Esa, ese despertar a lo real, que es lo real mismo. Por eso, desde esta perspectiva, el vacío no es carencia, no es falta de, sino es aquello mismo que conforma lo que hay, puesto que nada existe en sí ni por sí mismo, y todo existe en relación con todo lo que hay, el vacío es lo propio de lo real. De tal manera que no solamente todos los fenómenos son impersonales, todos los fenómenos también son vacíos. Eso es lo que Nagarjuna, que vive entre los siglos primero y segundo, añade. Recuerdo bien el curso aquí en el instituto que se ofreció, para mí fue un gran aprendizaje, de Dogen y Nagarjuna. Por lo tanto, la figura de hecho de Nagarjuna aparece citada frecuentemente en el Shobogenzo y aquí particularmente en Busho, en la naturaleza de Buda. Esto demuestra, entre otras cosas, que, de acuerdo con Dogen, y yo lo suscribo, que las palabras no son un impedimento
ni una limitación. Son, por el contrario, la oportunidad de rebasar los obstáculos que el propio lenguaje impone. Claro, hay palabras y hay palabras. Todo depende del resto del lenguaje. No solamente de cómo se usan las palabras, sino cómo realmente se entienden desde la práctica misma, en este caso del Sazen. Porque para Dogen, el Sazen no es solamente la práctica de sentarse sin más durante horas, literalmente, sino es la práctica de cada día. Cuando la práctica realmente llega al corazón de cada cual, es cuando eso que se constata en la meditación silente del Zazen se comprueba en cada gesto, en cada nimio detalle de la vida cotidiana, en el quehacer cotidiano de cada día y de cada noche, en el despertar y el dormir y descansar, en la angustia, en el miedo, en la ignorancia. Ahí palpita también la semilla de la sabiduría. Por lo tanto, nada aquí queda fuera, nada está excluido de la práctica y nada tampoco permanece. Eso es la naturaleza de Buda. Es importante aquí, ahora, detenerse un poquito en algunos términos japoneses. Delicado esto que voy a decir en términos lingüísticos, pero me parece que es fundamental hacerlo. Porque el japonés es una lengua relativamente joven, si la comparamos con el chino, siglo VIII, siglo noveno de la era común, es que empieza a configurarse. Cuando se incorpora el alfabeto, o perdón, no, el alfabeto no, los ideogramas, los caracteres chinos, y se construye un alfabeto basado en sílabas para poder compensar los sonidos, la fonética de la lengua japonesa. Eso lo llevaron a cabo monjes budistas, de hecho. Y ahí surge una lengua extraordinariamente joven, pero al mismo tiempo muy antigua, por lo que hereda. Así que nos encontramos con, desde el punto de vista estrictamente literario, pasa un fenómeno muy curioso, porque una sílaba, o una letra, o sea, un fonema, U, en japonés, pues significa pues muchas cosas. Existencia, ser, acontecer, siendo. Entonces, ¿cómo traducir? Y hay que ir con mucho cuidado para evitar lo que para mí son tres grandes errores en nuestra cultura occidental. Uno, el no pretender llevar a términos de la filosofía occidental asuntos que hay que entenderlos en términos estrictamente de la experiencia que los produce.
es decir, la cultura en este caso asiática, chino-japonesa. Otra, no cristianizar los términos. Esto es muy importante. Eso no es ser anticristiano, simplemente el cristianismo es ajeno a todo esto. Muchas traducciones en nuestra lengua caen en ese error. Y finalmente, no pretender actualizar los términos antiguos y asignarles una función anacrónica. No imponer nuestros criterios contemporáneos a épocas antiguas y remotas cuyas condiciones eran muy distintas a las nuestras. Un traductor tiene que tener en cuenta esos criterios para salir airoso de una labor muy difícil. Así que decimos y Dogen ahí es un maestro, con los juegos de palabras, por decirlo de algún modo. Que retuercen la lengua japonesa para llevar a expresar la experiencia íntima de una transmisión de la enseñanza de Buda. Eso podríamos detenernos ahí, podríamos estar semanas en este asunto. Pero es importante enfatizarlo porque cuando en la tradición budista se habla de la naturaleza de Buda, se está hablando de una experiencia primordial de lo real que al mismo tiempo no deja de ser ordinaria. Es decir, lo que ocurre cada día. Así que la naturaleza de Buda es una mosca, es un suspiro, es lo real. Pero lo real despierto, alerta, atento a su fugacidad. Despierta, durmiente mariposa. Seamos buenas amigas. Eso es un haiku de Basho, el gran poeta japonés del siglo XVIII, XVII. De ahí que no podemos perder de vista que lo que se recoge con el Shobogenzo no es solamente, como ya dije, una experiencia de la época del gran maestro Zen dirigiéndose su comunidad monástica, sino una experiencia de cada uno de nosotros. Incluso diría Dogen, de cada uno, de todos los seres vivos, incluso de los seres no vivos, por decirlo así, de una hierba, de una hoja. Si decimos, eso es panteísmo, pues no, no es panteísmo porque aquí no hay Dios. Tampoco es panpsiquismo. Todo es divino, decía Tales, todo está. No, más natural no puede ser lo que hay. Por lo tanto, aquí realmente no hay nada sobrenatural. La naturaleza de Buda es algo íntimo y al mismo tiempo impersonal. Íntimo porque le toca a cada cual reconocerla por sí mismo, en virtud de su singularidad, en virtud
de aquello que ha hecho posible su vida, sus muchas vidas que son esta vida y que son todas las vidas que han llevado a él. Eso es singular, único, irrevocable e irrepetible. Eso es el karma o el karma. Esa es la intimidad. Pero es impersonal porque nadie controla, sujeta, domina, ni puede imponer eso. No hay guerra que pueda, por decreto, anular lo real. Lo real es ineludible. Al mismo tiempo, nos está eludiendo de todas las maneras, porque somos parte de aquello mismo que decimos y nombramos. Eso es un aspecto crucial, porque no hay en Dogen ni en la práctica Zen, y aquí discrepo incluso de tradiciones, ¿verdad? Zen, de todo misticismo, de toda lectura mística, de unión mística. ¿Cómo va a haber misticismo, unión mística si no hay un ser, un alma, ni hay un Dios con la que unirse? Aquí la libertad es mayor. No está atada a nada ni a nadie, ni a Dios, ni a los dioses, ni a alguien, ni a algo. Vacía y libre. Esos son términos que usa el maestro Eckhart, el gran pensador medieval, contemporáneo de Dogen, llamado místico, pero va mucho más que lo que la palabra dice. Vacío y libre. Esas dos palabras resumen, como dice un filósofo japonés, la enseñanza Zen, sin duda, y también la enseñanza de Busho, de la naturaleza del Buda. Esa libertad es la desatadura, el deshacimiento, el desprendimiento de sí, el desprendimiento del sí mismo de los otros, el desprendimiento de todo cuanto hay. Porque así es, todo está en constante proceso de desprendimiento y de florecimiento. Ese es el esplendor de lo real, esa es la plenitud del vacío, esa es su perfección. Hay una sentencia en japonés muy fuerte. Shinju Tatsuraka, desprenderse de la mente y el cuerpo. De sí mismo y de todo cuanto hay. Estar ahí, evitando la inmensidad del momento en cada momento, en cada suspiro. Ese es el desafío, esa es la tarea. Algo extremadamente difícil, pero igualmente indispensable para estar a la altura de lo que nos ha tocado vivir en esta y en cualquier época de la condición humana. Bueno, yo creo que lo dejo aquí. Es mucho más que lo que tenía que decir, pero ya llevo, si no calculo mal, unos 50 minutos. Y, en fin, a ver si hay interés en conversar. Si no, pues nada, lo dejamos aquí. Sí, muy bien, gracias, profesor. Bueno, vamos a ver si damos unos minutos a preguntas o comentarios que se puedan presentar, pues bastante amplio, profundo, todo lo que estuvimos viendo hoy. Y bueno, pueden usar el chat también, si no tienen el micrófono, pero lo ideal es levantar la mano y hacer la pregunta.
Profesor, yo le iba a preguntar, ¿en qué estás ahora dando clases? ¿Está dando algún seminario? ¿Qué? Sí, o sea, sí, yo sigo, o sea, yo soy profesor jubilado hace ya, pero yo sigo reuniendo unos talleres de filosofía hace ya más de 43 años a la comunidad aquí en el Bío San Juan. Y es un espacio de auténtica práctica de la filosofía. De hecho, ahí hemos hablado del budismo. Ujú. eh, Sobre ahí se han tocado todos los temas. Filosofía en la India, en la China. En fin, eso y la escritura y por supuesto el sazen, pues es una vida muy monótona. Hago siempre lo mismo. Vamos, vamos, yo no soy un monje, pero vivo como un monje. En fin, hago lo que llevo haciendo hace décadas. Mi hija que está por ahí, veo que qué bueno que está, pues lo sabe muy bien. Pobrecita, la ha tenido que padecer alguna vez. Creo que tiene una pregunta, creo. Sí, ¿Dónde está Alejandro? ¿Está en Puerto Rico también? No, está estoy en Nueva York. en la ciudad de Nueva York. Ah, muy bien. Está Sí, en las entrañas del monstruo, como decía Martí. sí, muy honrada de este espacio de, y en profundo agradecimiento a que le honren este espacio a mi querido padre. Entonces, mi pregunta para usted, Francisco José Ramos, eh, es, eh, ¿cómo se diferencia el tiempo del espacio? Perdón, ¿no ¿Y entendí? cómo se diferencia el tiempo del espacio? Ah, muy bien. Sí. Sí, sí, qué buena pregunta. Bueno, esa pregunta es una pregunta estrictamente de teoría física. Bueno, digamos, desde Einstein, eh, para hablar de la física, porque es muy pertinente, el tiempo y el espacio son inseparables, ¿no? No se pueden separar, pero la física tiene una manía obsesiva, sin la cual no existiría, que es medir. O sea, aquello que no se mide, pues no tiene sentido para la física. Así que saliendo de la física, y para no extenderme mucho en una pregunta fundamental, y yendo a la filosofía y particularmente la práctica Zen, uno de los fascículos de Dogen se llama Uji, justamente U de nuevo, o sea, ser tiempo. Pero el tiempo, se me ha ocurrido decirlo a mí así, porque a la luz de la experiencia de Sazen, que es de ahí que hablo, pero también de la enseñanza de Dogen, el espacio es la holgura del tiempo. O sea, es la manera en que percibimos el tiempo, pero en términos de, de su desenvoltura. Y eso en la física también se ha estudiado mucho, pero ahora no voy a entrar en eso. De tal manera que, de acuerdo con Dogen, el espacio y el tiempo son indisolubles, pero el espacio es también tiempo, por decirlo así. En japonés, ku, la palabra ku, también se usa eh, eh, para vacío y espacio, las dos. ¿Mm? De hecho, hay también un fascículo de Shopo Genso que es dedicado así, hay uno dedicado al tiempo y otro dedicado al espacio, pero en realidad apuntan en la misma dirección, de tal manera que desde el punto de vista eh, de la experiencia filosófica, tal como Dogen la transmite en su práctica Zen, eh,
En última instancia, hay una dimensión desmedida del tiempo que no está sujeta a cuantificación, y eso es lo que Dogen llama este momento, justo este momento. ¿Ya? Este momento, este momento. Bueno, este momento no tiene medida. Es inmenso porque no tiene medida y a la vez es infinitamente fugaz porque no deja de evanecerse. Así que hay ahí una experiencia de la temporalidad que rebasa el concepto de tiempo, o sea, la construcción humana del tiempo, y apunta a la experiencia real del tiempo, que es la práctica de Sassen. Esa sería la respuesta. Gracias de nuevo. De nada. Bueno, había un comentario ahí en el chat que dice de Elia Lara, dice, un desafío tan grande me deja sin palabras, pero agradezco mucho su exposición. Bueno, sí. Muchas gracias. Sí. Eh, creo que hay una pregunta de Tirat Ana. Pues, si puedes poner el micrófono, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas Buenas noches, noches. Buenas noches, profesor. buenas Muchas noches. gracias por la exposición. Como siempre, muy agradable, entretenida, inteligente. Y tengo una pregunta en relación a esto del tiempo, porque la primera vez que yo lo escuché a usted hablar sobre Yogo Benzo y particularmente este capítulo de Ushi hace tiempo, ¿no? En un diplomado que dio el IEP. Mi interpretación en ese momento fue más parecida a unas investigaciones sobre física, que lamentablemente no tengo los papers ahora en mi poder para mencionarlos, pero que hacía relación a la idea de que el tiempo como valor universal no existe, es definitivamente una ilusión, y que lo que nosotros entendemos como tiempo universal es la relación que hay entre el tiempo de cada objeto. Es decir, que cada objeto tiene su propio tiempo en un contexto al que nosotros le llamamos espacio, donde esa relación entre ellos genera la ilusión de que hay una ley que baña a todos estos objetos rigiendo sus momentos. Ahora, lo cierto es que cuando nosotros observamos a través de la perspectiva budista el fenómeno de Anicca, esta propuesta tiene una validez muy interesante, ¿no? Desde la perspectiva del budismo. Ahora, ¿qué nos puede decir usted en relación a esto? Cuando Dogen dice ser tiempo y también hace alusiones como, por ejemplo, la taza, tiempo, ¿no? Y no me acuerdo qué otro objeto menciona y le da categoría de tiempo. ¿Está haciendo alusión al tiempo del objeto? En este caso, desde esta perspectiva y la ilusoriedad de la orquesta temporal universal, o se refiere a otra cosa? Perdón por la extensión de la No, pregunta. no, Gracias. excelente pregunta. Muchísimas gracias. Aquí podríamos estar. Ven, a ver, vamos a ir poco a poco, sin extenderme demasiado. Cuando Dogen Uji, ser tiempo, que es una manera de traducir, ¿no? Uji, alguien traduce, por ejemplo, existencia tiempo, ¿no? O tiempo, existencia. El problema es cómo traducir como ya expliqué.
Pero para Dogen no hay nada, ahí la diferencia con la física, ¿no? No hay nada fuera del tiempo ni dentro del tiempo, vamos a ponerlo así. A ver, ¿qué quiere decir eso? Ser tiempo significa que el tiempo es aquello mismo que cada cosa es. O sea, una mosca es tiempo, un pestañeo es tiempo, una taza es tiempo. Por lo tanto, sea cual sea el objeto, sea cual sea el sujeto, eso es tiempo. El tiempo es una categoría integradora de lo real. Digo bien integradora y no totalizadora porque esa palabra puede ser muy peligrosa, ¿no? Integradora. O sea, el tiempo es la integridad de todo cuanto hay. Y desde esa perspectiva, ¿no? Las leyes físicas son necesarias, son construcciones, yo no le llamaría ilusorias, sino más bien ficciones. Esas construcciones de la mente no de un individuo, sino de la comunidad científica, porque la mente es impersonal, para poder lidiar con aquello que está todo el tiempo evaneciéndose. Es decir, cómo lidiar con la fugacidad, cómo lidiar con anicca. Platón lo vio muy bien. Platón le llama a eso el vértigo del logos. O sea, ahí donde el discurso se, se, se disipa, le da vértigo. ¿Y qué hacer con esto? Por eso para Platón, y Platón es la figura central aquí para entender todo el legado de la filosofía, todo el legado de la ciencia y todo el legado de la teología. No habría cristianismo sin Platón, tan sencillo como eso. Platón dice, pero es que esto no puede ser. No puede ser que no haya un fundamento que dé forma a eso que yo pienso. Y eso para Platón son las ideas, que no es la idea de cada cual, es la idea que es lo real en sí y por sí mismo. Por lo tanto, Platón no es un idealista, es todo lo opuesto, es el realismo más contundente, el realismo último, porque las ideas son reales. Dice Platón, supra Uranus, más allá de los dioses del cielo. Bien, la posición de la enseñanza de Buda pues, está en las antípodas de eso, ¿no? Eso se acerca mucho al brahmanismo, de hecho. Y lo que el Buda constata es que, bueno, que eso es es una construcción mental, ¿no? En fin, por lo tanto, hay un término en Pali que aparece en el Dhammapada, que me parece a mí me ha sido muy iluminador, es anakate, que significa lo no construido por la mente. Por lo tanto, lo real es algo que no está construido por la mente, ¿no? Lo real tal cual. Y eso, ahí las leyes físicas no llegan, se acercan, lo atisban. De hecho, hay físicos que están reconociendo, físicos, por ejemplo, estoy pensando ahora, gran físico muy de moda, pero vamos, extraordinario físico. Estoy pensando en Richard Feynman también, pero que fue discípulo de Hopkins, de Hawkins, perdón, muy famoso, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, del emperador, bueno, no me acuerdo. Es un físico que ha lanzado una teoría cuestionando el Big Bang, ¿eh? Físico matemático, y diciendo que han habido no uno, sino muchos. O sea que concibiendo con fórmulas físico-matemáticas, y eso es extraordinario, ¿no? La idea de eternidad, por ejemplo. Por eso los físicos llegan tarde, pero llegan a la filosofía. Llegan. Bueno, no sé si he respondido, en fin. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, sí.
Bueno, no sé si tenemos otra pregunta, comentario. Vi que estaba Marina por ahí, le envió muchos saludos a Marina. Sí, está en el grupo, pero no sé si a lo mejor sí puedo poner el micrófono. Pero vamos, le envío muchos saludos. Gusto verlo. El grupo de ella también está. Bueno, puedo preguntar otra cosa. Sí, espacio hay. ¿Cómo, cómo se diferencia el vacío desde el punto de vista filosófico en contraposición con el punto de vista de la física cuántica? ¿Dónde está ese punto? Y del budismo, bueno, tres vertientes. ¿Cómo se puede entender el vacío y en qué punto, si es que es posible, se encuentran los tres o no? ¿Y Sí, cómo se entiende? se están encontrando. De hecho, lo primero es que, muy buena pregunta, el vacío no es la nada. Eh, eh, o sea, los físicos han escrito mucho sobre eso. El vacío es fundamental, porque el vacío es lo que permite eh, pues, el desenvolvimiento de todos los fenómenos de la naturaleza. Eh, mm, Ese es el asunto medular de la expansión del universo. ¿Mm? Ese era el asunto fundamental de la constante cósmica de Einstein, ¿verdad? A la que él renunció y luego ha sido reconocida como fundamental. Así que eso es un aspecto decisivo. Lo que pasa es que en Occidente, tanto en la filosofía como en la ciencia, hasta llegar a la mecánica cuántica, ahí viene, y Einstein, por supuesto, a eso se transforma, pero hasta ahí, incluso en la física clásica, o sea, Newton, etcétera, eh, está lo que se llama el horror vacui, ¿no? El horror al vacío, que es muy nuestro. Ay, me siento vacío, esta vida no tiene sentido. Ahí el vacío se identifica con carencia, con falta. Eso no es así en el budismo, ni en Buda, ni en toda la tradición budista, sean cual sean ¿verdad? Sus vertientes y sus distintas escuelas. El vacío, Buda lo dice de manera muy bella. El monje de mente serena que entra en una casa vacía, ¿eh? Experimenta un júbilo eh, que va más allá de lo humano. ¿Eh? Por lo tanto, la casa vacía, ¿qué es la casa vacía? Son los agregados, ¿no? Tan vacíos, quiere decir que son anata, que no están sostenidos por un ser, por un individuo idéntico así. Al revés, es esos condicionamientos, las sensaciones, los pensamientos, los que forjan la idea del yo. Bueno, la neurociencia van por ahí. Por lo tanto, el yo es una función necesaria, es una ficción gramatical, como diría Wittgenstein, necesaria, pero prescindible. Las dos cosas, ¿no? Así que, claro que hay yo, pero no te creas que yo es quien dice yo. Entonces, ahí está ¿no? Entonces está en las antípodas de Descartes, ¿no? Yo pienso, luego soy, ¿no? Las antípodas hasta cierto punto, porque el gran Descartes llegó lejos, como todo gran filósofo. Pero ahora no puedo entrar en eso. Por ejemplo, entonces la gran diferencia, por ejemplo, entre Descartes y Spinoza. Descartes dice, pienso, luego existo. Spinoza dice, lo humano piensa. Entonces ya la diferencia es enorme. Homo cogitat, cogito ergo sum. La diferencia es enorme. Entonces Spinoza, nada casualmente,
ha sido muy apreciado por la tradición Zen. Hay libros escritos sobre esto. Y yo, en mi parte, pues, tengo un libro donde trato ese asunto, ¿no? Así que, pues, Spinoza es digamos, es una gran excepción en Occidente. Se acercó mucho a la enseñanza de Buda sin conocerlo, porque se acercó a lo real. Volvemos a lo mismo. O sea, y no solo Spinoza. O sea, lo real está ahí. Hay quienes lo ven y otros no. Ya está. Pero lo de real no discrimina entre quien lo ve y no lo ve. Ah, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son lo que son, aunque usted lo entienda o no. Así que vamos, esa sería la respuesta. Muchas gracias. De nada, y gracias a usted por la pregunta. Bueno, Manuel tiene una pregunta. Vídeo. Bueno, sí, buenas noches a todos y a todas. Qué bueno, Eh, es ahí qué bueno. Disfruto de este espacio estupendo y la pregunta para el doctor Ramos, una exposición muy despierta, por cierto, eh, es si cómo armoniza el planteamiento de Alfred North Whitehead cuando dice que the ultimate substance in nature is an event con la naturaleza del Buda, según nos la ha expuesto. Gracias. Gracias por la pregunta, muy, muy pertinente. Eh, Hay un punto de contacto. Whitehead es uno de los grandes filósofos del siglo XX y voló lejos y se acercó mucho a atisbar lo real, o sea, las cosas como son. Y el concepto de event está en el clavo. Es el acaecer, lo que ocurre, momento a momento. Pero ahí, como suele suceder, por ejemplo, con Heidegger, cuando ven la cosa, se alejan. Algo pasa, algo parecido le pasa a Heidegger también. Pero entonces no siguen, digamos, y él mismo lo dijo. Podríamos hablar lo que llama Alain Badiou el gesto platónico de la filosofía. Es decir, ¿en qué me apoyo? ¿Mm? Y ahí Whitehead recurre a la noción de sustancia. Y de hecho concibe un Dios, ¿no? Es un Dios filosófico, no es religioso, pero es una sustancia fundamental. Así que cuando ve el evento, ¡puf!, sale corriendo. Entonces, ¿cómo sostener? Ahí está el desafío de Buda y de toda la tradición Zen y particularmente de Dogen. Lo que no necesita ni tiene sostén alguno. A ver, ¿cómo? Esa es la pregunta. Eso es un cuán. Eso no tiene respuesta, digamos, intelectual. Eso solamente puede responder desde la propia experiencia. ¿Eh? Por ejemplo, entre un discípulo y un maestro Zen. Eso no tiene una respuesta teórica. Y cualquier respuesta que dé va a encontrar su contraria, ¿no? Porque esa es la dialéctica. Y el lenguaje se envuelve con su propia potencia. Y ahí vienen los juegos del lenguaje, que ya habla Wittgenstein. Entonces, el lenguaje puede ser liberador, pero también puede ser embelezador. O puede ser completamente imbécil, idiota.
como estamos viendo hoy en día en los medios, ¿no? El fetichismo de la mercancía llevado al cliché. Y el cliché es la petrificación del pensamiento. Y ya no se piensa más. Esa es la publicidad, ese es el marketing, eso es nuestro día a día. Pero lo que estamos hablando aquí es de la posibilidad no solamente de salir de eso, sino de en medio de eso ver lo que hay. Eso es de lo que se trata. Porque no hay manera. La ignorancia, la imbecilidad, la idiotez, eso es real. Eso es ineludible. Ahora, ¿cómo en medio de eso entender lo que realmente hay? No al margen, ¿no? O cómo en medio de la inmundicia no quedar atrapado en lo meramente mundano. Ah, Bueno, esa es la enseñanza de Buda, a mi ah, entender. eh, eh, Hasta donde he alcanzado a ver. En fin, gracias. no, gracias por la pregunta. Una pregunta, Tana, si puedes poner el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias. Perdón por la revancha, pero bueno, quiero aprovechar la oportunidad y bueno, ya que no hay otra pregunta, me gustaría eh, considerar esto último que usted acaba de mencionar sobre la relación con el pensamiento, porque si bien es cierto que eh, es necesario, oportuno y digamos que hasta cierta medida inteligente tratar de ejercitar el pensamiento correcto, también puede ser contraproducente desde la perspectiva del budismo, ¿verdad? O sea, de hecho existen 4 impensables en los que nunca deberíamos ingresar a través del pensamiento. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? Porque hay un punto en donde el pensamiento comienza a generar un peso y una carga de confusión muy grande para los fines de de la intención de la percepción en la meditación, ¿no? Hay un punto en donde en la meditación el pensamiento comienza a ser un problema y tal vez incluso en la investigación, porque en la investigación de los damas, eh, como investigación, el pensamiento también es una dificultad. ¿Cuál sería la medida, el camino medio para esto? Bueno, muy buena, Gracias. gracias, muy buena pregunta otra vez, sí. Bueno, yo hablo desde la práctica Zen, ¿eh? Desde ahí puedo hablar. El pensamiento es inseparable del lenguaje. No hay pensamiento sin lengua. Uno. Por lo tanto, donde hay recto pensamiento, hay recto lenguaje. Yo pienso que en la tradición budista se entiende muy bien los imponderables, porque el límite es justamente lo real, lo que rebasa el lenguaje. No porque no hayan palabras, sino porque toda palabra está de más. En la tradición Zen se habla de transmisión de mente a mente. En japonés se dice Shin no Shin. Eso es Mushin.
la mente desnuda o la no mente. Y eso es lo que se experimenta en el Dokusai, en la entrevista con un maestro Zen. Ahí puede decirse algo o no puede decirse nada. No importa. La experiencia está ahí, con o sin palabras. Y así es donde lo imponderable se valora. No tiene sentido hablar de aquello que rebasa por completo la posibilidad de ser pensado. Buda habla, de hecho, de la manía especulativa, ¿eh? El afán, ¿no? Desde la época, hay una gran tradición metafísica en la India que el Buda confrontó. El Canon Pali está lleno de todo eso, ¿no? De esas argumentaciones, no solamente con los brahmanes, sino con los jainistas, por ejemplo. Mahavira era contemporáneo de Buda. Así que en el Zen eso se revitaliza, por decirlo así. Eh, y Dogen particularmente insiste mucho en ello. Y la enseñanza a través de Juan es llevar eso justamente a su prístina expresión, ¿no? De hecho, el famoso Juan tiene un perro en la naturaleza de Buda, ¿no? ¿No? La respuesta mu, ¿no? Ese mu, o wu en chino, que es vamos, son dos sílabas, vamos, una sílaba, perdón, significa no significa no, sino soltar, desasir, ¿eh? No pretender aprender lo que es inasible, lo que no hay manera de agarrar. Y lo real, la verdad, en última instancia, nirvana, es inaprehensible. O sea, no es una cosa. Tú no puedes decir, aquí está. Eso Dogen se burlaba mucho, ¿no? En la tradición zen. Yo soy un iluminado. Yo tengo la naturaleza de Buda. Bueno, eso merece un palo muy grande de un maestro zen. Esa pretensión, que es la pretensión del lenguaje, no solamente de un yo que habla, sino del lenguaje que posibilita que alguien diga eso. Heidegger lo explica muy bien. Die Sprache spricht. El lenguaje habla. Porque el lenguaje habla, alguien dice yo. Pero antes, mucho antes de que alguien diga yo, ahí está la estructura del lenguaje que posibilita que alguien lo diga. Bueno, ese es el contexto filosófico en el que me gustaría enmarcar su pregunta y mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Así. Muy bien. Pues bueno, no sé si por el tiempo, pues darle las gracias, profesor, por la conferencia tan profunda y interesante. Pues bueno, estaremos en contacto. Gracias a todos por participar, a todas las personas, bueno, que estuvieron activos en las preguntas y las personas que estuvieron en la conferencia asistiendo. Esto lo vamos a tener en el canal de YouTube y disponible para todas las personas que no pudieron asistir por alguna razón o el horario. La tendremos dispuesto en YouTube. ¿Ok? Bueno, Bueno, profesor, muchísimas gracias por la sí, invitación al Instituto de Estudio Budista, a Winston, a todo el equipo que tenazmente ahora contra viento y marea en estos tiempos ahí. Gracias a todos los que han estado aquí presentes. He visto queridos amigos ahí, me alegra mucho, amigos, amigas. Gracias por las preguntas, excelentes. En fin, que descansemos todos y que todo esté, que estemos todos a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir, que no son fáciles, pero por lo mismo una gran oportunidad para practicar esta gran enseñanza.
que ha llegado hasta nosotros. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Adiós. Buenas